trabajo infantil no es cualquier actividad económica realizada por niños, niñas y adolescentes, sino es una difícil realidad que restringe sus derechos. Organización Internacional del Trabajo. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy les traemos el tema el trabajo infantil. Estamos encantados de tener a la licenciada Angélica Lavítola, abogada y especialista en derechos humanos. Bienvenida, Angélica. Ay, muchas gracias Giselle, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, con todos los amigos. Feliz de que este tema sea un tema importante, un tema que ustedes quieran conocer un poquito más. Y bueno, aquí estamos para tratar de responder todas esas preguntas. Claro que sí, un tema que es complejo y que, bueno, a lo largo de los años se han hecho muchos esfuerzos para eliminar. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y es importante, como acabas de decir, tocar este tema sensibilizando a la población. Cuéntanos primero, Angélica, ¿qué significa realmente el trabajo infantil? Porque nuestra población tiene que comprender la profundidad de este tema para poder apoyar y poder hablarlo a nivel de la sociedad en su conjunto. Bueno, voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible. Existen actividades que pueden realizar los chicos, los niños, niñas y adolescentes. Hay un margen de actividades que se pueden realizar. Pensemos en un gran conjunto. Ese conjunto, a su vez, está dividido en subconjuntos. Hay un subconjunto que son actividades que pueden realizar los chicos. Son actividades denominadas formativas, actividades que pueden estar dentro de sus casas, en diferentes áreas, realizando algún tipo de trabajo, pero se le denomina trabajo formativo. Ese es un trabajo permitido. Si usted le enseña a su hijito o a su hijita a limpiar la casa, a ayudarlo a usted, a realizar algún tipo de trabajo en casa, bajo su cuidado, bajo su protección, eso podría considerarse un trabajo formativo. Sin embargo, dentro de ese conjunto de actividades que pueden realizar los niños y niñas para generar algún tipo de ingreso o denominado trabajo, existe un grupo que se llama trabajo infantil. El trabajo infantil es una de las formas de actividades, los tipos de actividades que constituyen riesgo, que son violatorios de los derechos humanos de los niños. Son aquellas formas de vejación. Un trabajo infantil es una forma de explotación. ¿Okay? Y dentro de ese grupo de trabajo infantil, que son formas de explotación, hay un subgrupo que es lo más horrible, que son las peores formas. ¿Cuáles son las peores formas? La explotación sexual comercial infantil, la servidumbre, niños utilizados en conflictos armados. Esas tres, a manera de ejemplo, son peores formas. También existen otro tipo de actividades que pueden realizar los chicos, como son el trabajo adolescente en condiciones seguras. Y la ley panameña lo permite. Chicos de 14 a 17 años pueden realizar un margen de actividades dentro de ese grupo etario permitidas por ley. Eso es trabajo adolescente en condiciones seguras. Ante lo que estamos nosotros diciendo no, es el trabajo infantil. Forma de trabajo que representa una explotación y un abuso para un niño, una vejación a sus derechos. Entonces, llevando ese mismo hilo conductor, ¿qué causa o cuáles son esos factores que llevan a que las personas hablamos de los adultos, permitan que estos niños terminen en un trabajo infantil que no es apropiado, que es explotación, como acabas de mencionar? Bueno, el trabajo infantil, casi como todas las problemáticas sociales, son multicausales. O sea, es muy difícil que podamos decir que existe una causa específica que lo genera. Obviamente siempre va a ser la pobreza extrema lo que podría estar generando esta necesidad del chico ir a buscar una oferta de trabajo, una oferta para generar ingresos y tratar de apoyar en casa. Pero hay una realidad con eso, y eso debe quedar muy claro.
Según los estudios, es tan poco el dinero que gana un niño realizando actividades de este tipo, que es más el daño que realiza ese niño a nivel físico, emocional, que otra cosa. Entonces no pensemos que lo que representa económicamente que un niño trabaje es positivo. Otra de las causas que podríamos considerar es la tolerancia y la aceptación. En nuestros países, especialmente latinoamericanos, el trabajo infantil es bien visto, porque la gente confunde los conceptos. Ven que trabajo infantil es lo mismo que trabajo formativo. No es lo mismo. Trabajo infantil es una forma de explotación, una forma que violenta los derechos. El niño no va a la escuela, el niño deja de ser niño. Eso es trabajo infantil. Entonces, para muchos es positivo. Entonces, todavía vivimos en una sociedad que lo tolera, lo valida, lo acepta. Entonces, otra de las causas es la deserción escolar o la exclusión de escolar. Cuando muchos niños desertan del sistema por las diversas razones, porque no hay centros educativos cerca, porque papá no puede asumir el gasto de mantenerlo en la escuela, porque el niño pues le va muy mal en la escuela, desaprueba el grado y deserta, la mayoría de esos niños, señores, van a ir a trabajar. Entonces el trabajo infantil es multicausal, va a depender mucho de lo que estemos identificando, de dónde estemos. Por ejemplo, en muchas de nuestras culturas indígenas, el trabajo infantil es visto como una forma o una herramienta de formación. Lo ven como un trabajo formativo. Sin embargo, las características de lo que puede estar realizando un niño van más hacia una forma de explotación. En muchas ocasiones pasa eso. Entonces, como les digo, es un tema multicausal que se tiene que analizar. Y entonces, ¿cuáles serían esos riesgos y consecuencias para el niño cuando está expuesto a ese trabajo infantil? Entendiendo que es por situaciones donde se explota al niño y pierde todos esos derechos. Mire, hay múltiples, lo que le acabo de decir. Usualmente los niños que están en trabajo infantil desertan. O sea que es una causa-consecuencia. ¿Okay? La genera, pero también crea la consecuencia, ¿no? Otra de las situaciones que puede motivar, que puede generar riesgo en un niño, básicamente son todos esos riesgos físicos, emocionales, sociales. Piensen un poquito en el niño que está en la calle, el niño vendedor ambulante. Los riesgos que ese niño tiene son múltiples. Hurtos, robos, drogas. Muchas personas se acercan no con las mejores intenciones, incluso explotación sexual comercial. Lo que esos niños, cada área del trabajo infantil, dependiendo de donde usted la identifique, si es el sector agrícola, si es el sector pecuario, si es el sector urbano, cada una tiene consecuencias que pueden ser muy específicas. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, muchos de esos niños van a tener problemas de piel, consecuencias físicas, tratan con herbicidas, problemas de piel encontramos muchos cortes. Incluso nosotros identificamos cuando hay épocas de cosecha, cuando vemos que hay grupos de niños que no van a la escuela, desertan por un periodo determinado. Entonces las consecuencias son físicas, emocionales, sociales, de corte educativo, pueden ser múltiples, sin contar también que ese niño deja de ser niño, se convierte en un adulto antes de tiempo. Y ahora que tú acabas de decir eso, el niño deja de ser niño, me hace reflexionar el trabajo que hacemos en la fundación, todas esas pérdidas a las cuales está expuesto el niño y que lo lleva a vivir un proceso de duelo. ¿Y quién atiende esa parte emocional del niño? Porque tú acabas de decir, pierde su niñez, pierde esa inocencia, pierde su entorno de escuela, o sea, tantas pérdidas que vive, y cómo ese niño es atendido a lo largo de su vida, porque pues tiene sus consecuencias a lo largo de su vida en todos los aspectos. Y una última pregunta, Angélica, que es muy importante. Tuvimos esta pandemia. Esa pandemia tuvo que haber traído cambios para todas las familias panameñas. ¿Qué repercusión ha tenido en nuestra sociedad en materia de trabajo infantil? Bueno,
Difícil. Prepandemia fue una historia, pandemia y pospandemia es otra. Según los estudios que ha hecho la Organización Internacional de Trabajo, se ha podido hasta quintuplicar la cantidad de niños en condición de trabajo infantil como consecuencia de la pandemia, los desplazamientos que está generado, mucha movilidad. Por ejemplo, vemos el tema de los migrantes, muchos de ellos hacia el sector del Darién, que no se está quedando la situación solo en Darién, sino que está movilizándose a las diversas provincias del país. También los conflictos armados, todo ello ha generado o se presume un incremento de trabajo infantil. Nosotros en nuestro último, periódicamente Casa Esperanza realiza análisis sobre incrementos de trabajo infantil, sectores, tipologías. Nosotros hicimos el primer ejercicio del cuatrimestre, enero, febrero, marzo, abril, y el 50% de los niños identificados en el sector urbano en condición de trabajo infantil eran niños migrantes en condición de ilegalidad, por debajo de los 10 años, niños muy pequeños, no habíamos visto esos números tan chicos. Identificamos hasta niños de 4, de 5 años en condición de venta ambulante, situación de venta ambulante. Entonces, nuestra preocupación es que se dispararon, usemos el término coloquial, algunos tipos de trabajo que no se visibilizaban tanto. Nos preocupa por nuestros estudios de percepción que se realizaron a finales del 2022, se nos plasmó mucho el trabajo infantil doméstico, que lastimosamente es un trabajo que no se ve, si no se denuncia no pasa. Entonces, creemos que pueden estar dándose incremento de tipos de trabajo infantil, modalidades ocultas, como el trabajo infantil doméstico, también que se puede estar incrementando en otros grupos etarios, como ya le mencioné, y también esta inclusión de niños en condición de migración, de condición de ilegalidad, que se encuentran en nuestro país, que están también participando de este tipo de situaciones. Entonces sí creemos que se puede estar dando incrementos, nos toca como país hacer las próximas encuestas. Desde el 2016 no se ha realizado el estudio de la encuesta de sobretrabajo infantil que nos permite conocer realmente. Nos estamos basando en los reportes de la organización, que si bien es cierto creo que son importantes y que se logra, casi siempre están bastante alineados con los reportes país, pero al final quien dicta es la ciudad, es el país, quien dicta es el Estado cuando da sus reportes y sus encuestas. Entonces yo sí creo que va a haber un incremento en otras modalidades, en otros grupos, sí va a pasar. Sin embargo, tenemos que esperar a que esos reportes se hagan. Pese a ello, Casa Esperanza, desde su perspectiva, ya está identificando este tipo de situaciones para nosotros entonces generar acción. Me queda una pregunta que surge a raíz de lo que acabas de mencionar. Es en materia de legislación, pues obviamente nosotros nos regimos por convenios internacionales, pero actualmente, ¿qué está haciendo Panamá en esta materia? Bueno, Panamá ha suscrito el convenio 138 y el convenio 182. El convenio 138 es el que establece la edad mínima de admisión al empleo, que es el que ha establecido y el que Panamá lo tiene inserto tanto en su constitución como en su legislación, que la edad mínima para trabajar es de 14 años en adelante. Por eso yo les comentaba que es permisible el trabajo adolescente a partir de los 14 años en condiciones seguras. ¿Qué implica eso? La legislación panameña está establecido a través de su decreto ejecutivo del 2016 un listado de trabajo infantil peligroso. Esas tareas descritas en ese decreto son prohibidas. Por ejemplo, un niño no puede realizar tareas de generación de ingresos tipo de submarinismo. Por ejemplo, los niños que pescan langostas, eso no está permitido. Eso está prohibido por el decreto. Entonces, eso es la edad mínima de admisión con el 138. Panamá también ratificó el 182, establecido por la OIT, que es el del convenio de las peores formas. Ahí es donde les he hablado de las peores formas de trabajo infantil, que para nuestro país también son delito, como es la explotación sexual comercial, como es niños utilizados en conflictos armados, como es trabajo infantil peligroso, muchas de esas formas constituidas también como delito o establecidas en el decreto ejecutivo.
Entonces, Panamá, yo pienso que a nivel de legislación no estamos mal. Aparte, en el febrero ya se ratifica lo que es la ley 285, que fue la ley que crea el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que fue un avance significativo para el país. Y en ese articulado, en ese cuerpo legal, se establece y ya se ve mucho más claro la figura del adolescente trabajador en condiciones seguras. Ahora un chico, gracias a esa legislación, debe tener un contrato. A ese chico que vaya a trabajar se le deben pagar sus prestaciones. El Ministerio de Trabajo actualmente está en un proceso de reglamentación de esa ley. Entonces yo pienso que sí han habido avances. Tenemos avances. Creo que también hemos logrado cosas muy interesantes. Lastimosamente nos vino una pandemia que no esperábamos y que ha hecho que las reglas del juego haya que cambiarlas un poquito y ajustar. No imposible, pero hay que hacer los ajustes. Un valioso aporte que nos has dado a todos y a nuestros televidentes. Agradecemos mucho este espacio, sobre todo entender la profundidad de esta problemática. Nos permite a todos estar más alertas, nos permite a nosotros también poder ayudar a otras personas y hacerles ver lo que está aconteciendo. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Elizabeth de Herrera, directora de proyectos de Casa Esperanza. Y estamos de vuelta con la licenciada Elizabeth. Gracias, Elizabeth, por estar aquí y sobre todo que queremos conocer todos los programas y la misión que tiene Casa Esperanza, una institución que data desde hace 30 años. Correcto. Muchísimas gracias, Giselle, por la oportunidad que nos dan, por la oportunidad de estar hoy con ustedes, a través de las cámaras también un poco, porque de esto se trata Casa Esperanza, educar, sumar y hacer voces de una condición, de un problema de país que afecta a muchos niños y que gracias a nuestra organización hemos podido canalizar muchas estrategias, muchas soluciones de manera de retirar de manera inmediata a miles de niños de esa condición. Excelente, Elizabeth. Cuéntanos un poco para que nuestros televidentes conozcan, que muchos estoy segura que ya conocen, esa misión y sobre todo esos programas que ustedes han implementado para poder ayudar a todos estos niños. Sí, Casa Esperanza es una oferta integral. Ofrece oportunidades a niños identificados en condición de trabajo infantil o en riesgo social, que se identifican a través de un proceso que la organización lleva adelante, darle oportunidades a ellos de desarrollo y no solamente al niño. Lo interesante del programa de Casa Esperanza que no ve al niño solamente, trabajamos de una manera de una triangulación entre el niño, familia, escuela y el entorno, porque la idea el objetivo principal de la organización es lograr ofrecerle a este niño un entorno de protección y donde sus papás también nos acompañen en este proceso de transformación que vamos a llevar con esos niños, comprender los riesgos y las consecuencias del trabajo infantil que ellos lamentablemente por la condición a veces tienen que incurrir, pero es la misión, retirarlo y ofrecerle esa mejoría en su calidad y ofrecerles estas oportunidades que a través del programa se le amplía para lograr un mejor desarrollo. Y cuando hablamos de los programas per se, ¿qué hacen los niños dentro de la institución? Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, de repente, para ampliar un poquito, Casa Esperanza, nuestros niños son identificados. El primer paso que hace la organización para poder sumar a estos niños a nuestros programas es el programa que lo hacemos a través del diagnóstico, ya sea por estudio de percepción, recorridos en calles. Estos recorridos se hacen diurnos o nocturnos, se hacen en diferentes periodos porque el niño no solamente lo vamos a encontrar en la mañana, puede estar en horas vespertinas y también lo hemos encontrado en horas nocturnas. Una vez identificados estos niños, se hace lo que es el estudio para nosotros el análisis del caso, es conocer a profundidad el niño, su entorno, si está yendo a la escuela, si vive con su familia, qué condiciones está viviendo este niño, porque de esto se trata nuestro programa, restituir el derecho lesionado ante una condición identificada.
y lo retiramos de esta condición, el niño tiene una condición que definitivamente hay que retirarlo, es donde allí nace, se refiere a nuestro programa. Si no está en el perímetro de nuestro programa, también la organización lo que busca es referirlo a otra instancia para poder restituir ese derecho e insertar al niño a la escuela, darle atención en nutrición, darle talleres, porque lo hacemos después una vez ingresado al programa de atención integral. Es ahí donde vemos todos los componentes que hacen a este niño empezar a tener una nueva vida, una nueva oportunidad. La escuela, el acompañamiento, trabajamos con las familias, los talleres de desarrollo personal y social, porque a veces piensan y lamentablemente a veces revictimizamos a un niño, pero cada niño es una historia, cada niño es un libro abierto, que cuando vamos a verlos, hasta nosotros que trabajamos en la organización nos quedamos asombrados. Entonces, esta es la realidad de nuestros niños en condición de trabajo infantil y en riesgo, que lo que queremos es restituir todas esas lesiones psicoemocionales de ese niño, devolverle la inocencia, dejar que el niño sea niño. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ciudadanos, instituciones, poder que el niño tenga la oportunidad de ser un niño productivo. Él tiene la misma capacidad que todos. Lamentablemente, a veces los entornos nos llevan a esta condición. El programa lo que busca es, dentro de los espacios y entornos de protección, porque tenemos centros de atención, si bien es cierto, Casa Esperanza, por la dimensión que tiene, tenemos 6 centros de atención, perdón, son 7, en 6 provincias, y trabajamos también en espacio de escuela. Porque no solamente son los centros per se de Casa Esperanza, trabajamos en escuelas a través del programa de atención integral, que lo que buscamos es sumar, no solamente, y vuelvo, reitero, no solamente trabajamos con el niño, trabajamos con la escuela, los niños y su familia. Qué lindo es lograr, ojalá, y que las comunidades no solamente se queden con la solución de Casa Esperanza, sino que lo que nosotros buscamos es articular, sumar, invitar, para poder que nosotros, conjuntamente con la comunidad, la escuela, los papás, poder devolver a ese niño a una sociedad sana, un ciudadano responsable, porque tiene sus derechos. Y luego de que el niño pasa su periodo, porque el programa empieza desde los 3 años hasta los 18, siempre y cuando el niño requiera la intervención, obviamente, porque hay niños que en 5 años mínimo se les puede estar restituyendo el derecho del lesionado. Pero, obviamente, por la condición, la pobreza, la inequidad, la desigualdad de donde ese niño vive, el niño nos tenemos que llevar hasta los 18 años. Este niño, lo que buscamos una vez en su adolescencia, es lograr esa transformación, que ese niño siga su sueño, que ese niño aspire a ser alguien, que estudie, que crezca, que no vea, sí, fue víctima de un trabajo infantil, pero por múltiples factores. Lo que nosotros buscamos es quitarle esa venda de trabajo infantil y devolverlo con una nueva imagen, con un nuevo espíritu de soñar, de crecer y darle ese cariño. Lamentablemente hay veces que el niño lo ven como un objeto. No, el niño es sujeto a derecho, él tiene derecho a hablar, él tiene derecho, tengo derecho a ser otro niño productivo. Y en los espacios de Casa Esperanza lo que buscamos es, con esta metodología que utiliza para el programa de componente educativo, a través del juego el niño aprende, a través de integrarlos, sumarlos. Los espacios son de verdad, ojalá y tengan las oportunidades, ustedes y Gisela, a ti te invitaría también, conocer nuestros espacios. Creo que aquí podemos quedarnos tú una mañana, tú una tarde, hablando del trabajo infantil o hablando de la intervención. Cuando uno ve al niño, ya vas, entonces uno va entendiendo realmente por qué. El por qué ya no está, sino es que yo aporto para cambiar. Entonces, esto es lo que busca nuestro programa de atención integral a nivel de país que hacemos. Tenemos en Panamá, tenemos 2 centros, uno en el distrito de San Miguelito, en Samaria, otro en Caledonia. Tenemos en Colón, en Calle 8, en Avenida Meléndez. Tenemos uno en el distrito de Agua Dulce, en la provincia de Coclé. En Chitré tenemos uno en la ciudad de Chitré. En Veragua, sí, estamos trabajando en 6 escuelas. Y en la provincia de Chiriquí tenemos uno en el centro de David y en el centro de Boquete. Cada una con sus dimensiones y sus problemas diferentes. Pero la dinámica del programa lo que busca es restituir el derecho lesionado del niño, devolverle una oportunidad educativa, medir esos indicadores nutricionales, una condición de salud sana, respetarle los derechos fundamentales a ese niño a través de una atención con un personal totalmente capacitado, maestros entregados, trabajadores sociales. Y creo que la mística de la organización nos ha llevado cada día a no ver al niño como una cosita,
sino como nuestra mayor ambición. Poderle ofrecer y devolver realmente y ser ese agente de cambio verdadero, que lo que buscamos es que ese niño tenga un pleno desarrollo. Hermoso la misión que hacen y sobre todo esa transformación que logran con ese niño, con ese adolescente maravilloso. Y me vino en este momento como la pregunta es, ¿con quiénes trabajan ustedes en las comunidades, con los gobiernos locales, organismos internacionales? Porque este es un abordaje, como lo acabas de decir, integral y naturalmente que necesitan del apoyo de todos los actores que están en la sociedad. El éxito de la organización es haber sabido articular en el tiempo, haber sumado, haber hecho estas rutas de atención local, interinstitucional y con el sector privado, porque realmente lo que buscamos cuando está la incidencia es poder lograr que todos los que estén en el entorno sumarlo. Si estamos en una provincia es gobiernos locales, escuelas, líderes comunitarios, sector privado, para poder realmente diseñar respuestas efectivas a ese niño, porque cada provincia tiene su condición, cada sector tiene su dinámica y lo que buscamos es sumar y articular con todos los actores locales para en conjunto discutir y poder definir respuestas inmediatas y claras al problema identificado. Y por eso que uno de los pilares fundamentales de la organización es hacer muchas alianzas público-privadas. El tema de incidencia política pública juega un papel preponderante en lo que es la organización. Ser vocero, formar parte de la mesa de trabajo y ser parte de la solución de un programa país, creo que ha abanderado la organización por muchos años y con mucho orgullo lo digo, que lamentablemente a veces cuando ponemos el problema en la mesa, solo no lo vamos a lograr. Tenemos que sumar, tenemos que articular y tenemos que seguir generando estos espacios justamente para seguir diciendo es un problema de país, donde todos somos parte y si no tomamos acciones inmediatas, el problema se puede recrudecer, porque si bien es cierto, después de la pandemia, esto se agravó y hemos dicho, sí, hay problema, pero entonces hay que sumar. ¿Qué hacemos? Y para eso entonces sumamos las fuerzas vivas de las comunidades para poder alzar una voz clara y respuestas efectivas a la niñez. Excelente, Elizabeth. ¿Y cuáles son esas estrategias que ustedes han utilizado para sensibilizar, para hacer conciencia a toda la sociedad y poder nosotros de alguna manera apoyar el trabajo que hace Casa Esperanza? Justamente hacer espacios de sensibilización, generar campañas de sensibilización contra el trabajo infantil, las peores formas, sus consecuencias, poder articular no solamente con los actores locales, poder articular con los medios de comunicación, poder articular con el sector privado, poder articular con las instancias de gobiernos, también obviamente es parte fundamental en todo este tema de avance en materia de trabajo infantil y poder realmente ser vocero a través de estas campañas de sensibilización en espacios comunitarios. Hablar sobre el trabajo infantil ya no es un mito, es una realidad. Hay leyes que lo reglamentan, hay una normativa, ser voceros y hacer espacios de discusión para poder realmente lograr estrategias de país, estrategias primero a nivel comunitario, a nivel de provincia, a nivel de país. Poder sentarnos y ser nosotros los voceros porque estamos en la comunidad, estamos viendo el problema a diario, porque diariamente los recorridos se hacen y tenemos, como decimos, documentación al día que podemos suplir, dar insumos y recursos para poder generar estas respuestas inmediatas. Y definitivamente que las campañas son lo más efectivo. Seguir sensibilizando, seguir humanizando, que el trabajo infantil no es una cosa aislada, es un problema de país donde la sociedad, cada uno es parte de la respuesta de país. Y esto es lo interesante de todo esto. Y ser definitivamente la principal organización en Panamá que radica el trabajo infantil, ¿por qué no poder generar estos espacios públicos a nivel privado, que es muy importante el sector privado también sumar, porque de hecho la organización se debe justamente a todas estas alianzas público-privadas que tenemos hoy día. Formidable el trabajo que hacen y te felicito porque nos debemos sentir orgullosos de este trabajo y de esta organización que tiene tantos años y que ha tenido
tantos logros a lo largo de estos 30 años. Gracias, Elizabeth, pero no quiero cerrar sin antes que nos compartas los teléfonos y las redes sociales de Casa Esperanza para todos nuestros televidentes que en alguna medida deben estar necesitando esta información. Como no, con gusto, invitarlos una vez más a ser parte de la solución de este problema. Todos pueden dar sus aportes a nivel personal, a nivel institucional, a nivel corporativo. Tenemos nuestros teléfonos 282-0200 o 282-0212. Nos pueden buscar en nuestra página web también, www.casaesperanza.org.pa. Estamos en Instagram, @casaesperanza, o en Facebook también Casa Esperanza, página oficial. Todos esos medios nos llevan a ser parte, todas las redes nos invitan a buscar soluciones efectivas en beneficio de la niñez, la adolescencia, porque todos tienen derecho a ser niños y, como decimos nosotros, que sus sueños superen la casa de Casa Esperanza. Y nos vemos en una próxima edición de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hasta la próxima.